O curso 2017-2018 comezaba de xeito diferente para 14 novos alumnos do Instituto Cambadés Ramón Cabanillas. Curso que empezó, creo que el 8 o el 9, no sé qué día de septiembre empezó para el resto de los estudiantes. Nosotros empezamos el día 2 de septiembre, porque este año se adelantó la vendimia. Y estuvimos pues todo el mes de septiembre y una parte importante del de octubre arriba en la estación. Este ano a Consellería de Educación decidiu atender unha bella reclamación do centro e a día de hoxe nas súas instalacións se imparte o ciclo superior de viticultura. Ata o de agora esta titulación só existía en Ponteareas e Ribadavia. Estuvimos luchando mucho tiempo para que nos lo concediesen, ¿no? Porque, hombre, aquí hay muchísimas bodegas, evidentemente, y hay bodegas de todo tipo. Hay bodegas muy grandes y hay bodegas medianas y bodegas pequeñas. Entonces, evidentemente, nosotros pensamos que hai un nicho de mercado importante para esta gente. Dende o campo ata a adega, os alumnos adquiren formación teórica e práctica do mundo vitivinícola. As clases repártense entre as instalacións do Instituto e a Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Leiro, en Ribadumia, onde se imparten a maioría das prácticas. Toda la parte de viticultura, pues todo el tratamiento de la viña, de tratamientos fitosanitarios, poda, recolección de la uva, o sea, todo lo que se refiere a la viña lo ven ellos aquí. La parte teórica de la fisiología de la vid y luego después la parte práctica, pues eso de poda, tratamientos fitosanitarios, etcétera. Y luego después la parte práctica, pues es de cómo se elaboraría un vino en la bodega. Se explican, sobre todo en procesos fermentativos y en operaciones que se hacen en la bodega, el porqué de esas operaciones, que es lo que realmente luego después nos va a permitir tomar decisiones. Pasan una serie de procesos o pueden ser diferentes procesos y yo puedo tomar una decisión, pues me inclino por aquí o me inclino por otra parte. Os coñecementos de todo o proceso capacítanos para a toma de decisións e mesmo formándoos para continuar avanzando na profesionalización do sector. Tienes que ponerte al oro y empezar a hacer las cosas bien, no hacerlas como las hacían tus abuelos, que no estoy diciendo que lo hiciesen mal, pero las cosas cambian, las tecnologías cambian, los mundos cambian y entonces tienes que ponerte un poco al día para poder llegar pues al mercado con unos vinos decentes, y creo que en esta zona pues hay muchas bodegas y hombre, al principio hay un poco de reticencia por parte de los dueños de bodegas, claro, es que una persona, pero luego después a la larga yo creo que se van dando cuenta de que eso les reporta beneficios. Dende o ciclo reivindican a importancia desta figura de técnico especialista que pode ser unha peza clave en momentos moi diferentes do proceso de elaboración. Hay mucho enólogo externo, como digo yo, que es un enólogo que lleva pues varias bodegas, que oye, que es una figura que está muy bien e incluso eso no hay por qué abandonarlo, pero evidentemente ya llega un momento de una cierta entidad, una bodega, que eso para mí creo que es insuficiente. No hay que aparcar esa figura porque son personas con muchísima experiencia que evidentemente te van a aportar un montón de conocimientos, pero yo creo que es necesario una persona a tiempo completo en la bodega que esté allí el día a día para que pueda resolver los problemas que aparecen puntualmente. Dos 14 alumnos, a maioría teñen vencellos familiares co mundo do viño. Outros matricúlanse despois de conseguir o ciclo medio de elaboración de aceites e bebidas que imparte o centro dende o 2000. Sobre todo algunas alumnas que estuvieron incluso fuera aprovechándose de esto de los Erasmus para FP, que estuvieron en Portugal, otros estuvieron en Italia y se ve que les gustó el mundillo ese y estos retomaron otra vez el ciclo superior. Y luego después, pues gente que viene del bachillerato, pero en general son gente de por aquí, que tienen alguna relación, la mayoría de ellos tienen alguna relación con el mundo del vino, o en su casa tienen viña, o tienen alguna bodega, o sea que no es gente que esté total, es muy raro que venga algún alumno, hombre, alguno tenemos tenido, pero que no tenga ninguna relación con el mundo del vino, es difícil. Aínda que nesta aula tamén hai excepcións, é o caso de Marcela Mestra Vila García e Antonio, militar andaluz. Ningún dos dous tiña vencellos previos co mundo do viño, pero ambos viron nesta formación unha oportunidade para reinventarse. Teño outros estudos e agora realmente sí que me apetecía, agora que trouxeron este ciclo para Cambados, apetecíame facelo, por eso, pero máis ben é curiosidade persoal de, bueno, é un mundo que sempre
sempre me chamou a atención. Imos a ir moi preparados porque, mira, facemos o que, pois nada, todas as labores de campo, digamos, de viticultura, todas, vendima, ahora estamos coa poda, despois o que elaboración de viños tamén. Empezamos vendimiando este curso, antes de empezar os nosos compañeiros de outros ciclos, xa empezamos nos antes porque tiñamos que incorporarnos a vendima. Me quedé en paro y este ciclo me ha resultado interesante y me gusta mucho el campo, trabajar en el campo, pues me he decidido por hacerlo aquí. Le da mucha importancia a la práctica, de hecho el instituto está encambado y venimos aquí prácticamente casi todos los días a hacer poda, en época de vendimia hemos vendimiado, hemos elaborado vino. Esta titulación ven cubrir unha carencia que, segundo explica María José da Porta, existía na comarca. O Ramón Cabanillas será agora canteira de moitos técnicos especialistas que seguirán axudando a denominación de orixe Rías Baixas no seu camiño cara a excelencia. Yo es que estoy convencida, vamos, de que es la forma de que el mundo de la viticultura, que aquí es muy importante, y aparte, se lo digo a los alumnos, aquí con cantidades no podemos competir. O sea, aquí con cantidades no, porque el terreno es el que hay y no hay más. Entonces lo que tenemos que luchar y competir, y donde podemos pisar fuertes, en la calidad. Entonces para tener calidad hay que tener gente, aparte de buena materia prima que la tenemos, gente preparada para que luego después procese esa materia prima.